Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Uses al pastor para que pueda traernos palabras de edificación, que seas tú hablando por medio de él, Señor. Agradecemos por su vida, Señor, síguelo bendiciendo y que cada uno en esta tarde podamos llevarnos, apropiarnos la palabra que nos trae. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Por favor, tome asiento y de esta manera busquen la palabra de Dios, 2 de Corintios. Y así sentados vamos a leerlo con todo respeto, con todo amor al Señor. 2 de Corintios capítulo 9, del verso 1 al verso 15. 2 de Corintios capítulo 9, verso 1 al verso 15, hermanos. Con un amén me dicen si lo tienen, hermanos. Amén. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Vamos a leer. Yo inicio el 1, ustedes el 2 y en el 15 nos unimos todos. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Juntos, gracias a Dios por su don inefable. No pierdan el pasaje, cierren sus ojos y vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta noche. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por esta hermosa tarde, entrando la noche, Señor, que podemos estar en tu casa. Gracias, Dios, que hemos cantado esos hermosos himnos que nos alientan, Señor, a vivir bajo tu agrado para esperar aquel día que nos llames y estar en tu presencia, Padre. Gracias, Dios eterno, por tu palabra que hemos leído. Gracias, Señor, que estamos adorando tu nombre. Ahora, Dios, te rogamos que nos enseñes, Padre, en esta noche. El poder del Espíritu Santo ministre el corazón de todo tu pueblo aquí presente y hable, Señor, a través de tu humilde siervo. En el nombre glorioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús te lo rogamos. Decimos, hermanos, amén, amén. Muy bien, no pierdan el pasaje, mis hermanos. Y bueno, estamos leyendo 2 de Corintios. Y los generales de 2 de Corintios, hermanos, son los siguientes. 2 de Corintios, hermanos, es el libro número 8 del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo en los años 55, 56 después de Jesucristo. Lo escribió en Éfeso, amados hermanos, y contiene 13 capítulos en 2 de Corintios. ¿Cómo se dividen estos 13 capítulos para entender el libro de Corintios, de 2 de Corintios? Del capítulo 1 al capítulo 7, hermanos, muestra a Dios como el Dios de toda consolación. El Dios poderoso consolando a sus hijos, consolando a la iglesia que está sufriendo, que está padeciendo. Así que del capítulo 1 al capítulo 7, el apóstol Pablo muestra un Dios de toda consolación. Pero del capítulo 8 al capítulo 9, el apóstol Pablo, hermanos, habla de la contribución, hermanos, para el sostenimiento de la obra de Dios y de los siervos de Dios, hermanos, dedicados al Señor. Del 8 al 9, el apóstol Pablo enseña cómo contribuimos para la obra de Dios y que se siga avanzando en la obra de Dios. Del capítulo 10 al capítulo 13, el apóstol Pablo habla de su propio ministerio. Habla de su ministerio, de su llamamiento, de sus sufrimientos y cómo defiende él que es un siervo y un apóstol de Dios. Hoy, hermanos, en esta tarde, estos 30 minutos, nos toca ver en resumen los capítulos 8 y 9, cómo Pablo enseña que unidos como iglesia, sostenemos la obra de Dios. ¿Por qué predicar esto, hermanos? Porque en este mes quiero recordarles que durante el mes se están predicando pasajes bíblicos, mensajes acerca de cómo la iglesia se sostiene. Y hemos escuchado mensajes en las tardes como la iglesia se sostiene perseverando en la doctrina. La iglesia permanece cuando la iglesia está permaneciendo firme en la doctrina. Después escuchamos un mensaje el domingo siguiente, la iglesia se sostiene cuando persevera en la fe en Jesucristo, cuando la iglesia tiene puesta los ojos en Jesucristo solamente. Después escuchamos un mensaje la semana pasada, la iglesia se sostiene cuando juntos trabajamos en la obra de Dios, todos trabajando juntos, haciendo algo para que la obra de Dios avance. Hoy en la mañana escuchamos a través de nuestro ayudante pastoral, nuestro hermano Edgar, que la iglesia crece teniendo un buen ánimo espiritual, teniendo ese ánimo espiritual. Tal vez humanamente no tengamos mucho ánimo por lo que nos esté pasando, pero el ánimo espiritual debe permanecer siempre, hermanos. La iglesia permanece cuando tiene un buen ánimo espiritual. Bueno, hoy me toca a mí, hermanos, como pastor, hablar un tema, pero un tema muy hermoso, un tema que a veces no se toca, no se enseña o no se habla por temor, hermanos,
porque piensan que se va a pedir. Sin embargo, es una enseñanza bíblica, una enseñanza que con amor el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos enseña cómo, hermanos, juntos, todos, hermanos, cómo contribuimos para que la obra de Dios se sostenga, mi hermano. Así que vamos a ocuparnos en estos 2 capítulos, voy a resumirlo y vamos a sacar y a contestar, hermanos, unas 5 preguntas para llevarnos hoy en la noche de qué manera Dios nos escribe y de qué manera enseña la palabra, cómo yo contribuyo, cómo contribuimos para que la obra de Dios se sostenga, se mantenga, supla las necesidades que hay en la iglesia del Señor. Y la primera pregunta que vamos a hacer, bueno, ya que estamos en este pasaje, vamos a tocar de base un versículo que siempre conocemos de las ofrendas. Versículo 7, todo leyendo 2 Corintios 9, versículo 7. De una manera amorosa, hermanos, vamos hoy a aprender acerca de cómo nos enseña la Biblia a que debo yo contribuir, a que debo dar para la obra de Dios, hermanos. De una manera amorosa, respetuosa, nos enseña la Biblia. 2 Corintios 9:7, todos juntos dice: cada uno como propuse en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Voy a repetir: cada uno como propuso en su corazón. El apóstol Pablo está enseñando del capítulo 8 al capítulo 9 cómo juntos contribuimos para sostener la obra de Dios. Y en el capítulo 9, versículo 7, dice a todo en su escritura: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, yo me hice 5 preguntas para estos 2 capítulos. La primera pregunta que como cristiano me gustaría saber: ¿quiénes dan? ¿Quiénes dan? ¿Quiénes deben dar? Me gustaría saber quiénes deben dar. La segunda pregunta que también me gustaría saber acerca de este tema es, amados hermanos, ¿qué debo dar? ¿Qué debo dar? Para que yo sepa. La tercera pregunta que a mí me interesaría es: ¿cómo debo dar? ¿Cómo debo dar lo que estoy dando? La cuarta pregunta sería para mí: ¿para qué sirve lo que damos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Y la quinta pregunta y la última, que interesante, es: ¿qué obtengo al dar mi contribución al Señor? ¿Qué obtengo como hijo de Dios? ¿Qué el Señor me ofrece? ¿Qué el Señor respalda cuando yo doy? ¿Qué obtengo al dar, hermanos? Bueno, la primera pregunta es entonces, amados hermanos, ¿quiénes deben dar? Según este versículo, el versículo 7, noten que dice: cada uno, que dice, de. Entonces está incluyendo a todos. Cada uno de los 100 que estamos aquí, cada uno de. Cada uno de los 20, cada uno de los 40, cada uno de los que estemos, cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo, de. Entonces, hermanos, la primera pregunta es respondida. Y entonces ya entiendo que como miembro del cuerpo de Cristo, me habla a mí. No le habla solamente al hermano que está a mi lado y a mí no, al que está a mi derecha o a mi izquierda, atrás, adelante, pero a mí no me habla esto. No, sino que la Biblia enseña amorosamente diciendo: bueno, tú tienes la bendición de poder participar de este ministerio. Dios te permite la bendición como miembro, como parte del cuerpo de Cristo, de dar. Cada uno de. Entonces, ahí está cada uno de nosotros, hermanos. Y la primera pregunta que interesante, que dice: bueno, hablando de unidos, por eso, unidos sostenemos la obra de Dios, ¿sí? Contribuimos para la obra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿quiénes deben dar? Entiendo que entonces todos, y allá me incluyo, yo debo dar. Cada uno de. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. La segunda pregunta es: ¿qué debo dar? Aquí en este versículo no nos dice específicamente qué voy a dar, sino que dice de una forma genérica: cada uno de.
de una forma genérica. Se usa para las ofrendas y es correcto, pero el apóstol Pablo habla de una manera genérica, hermanos, y el apóstol Pablo habla de una palabra que representa muchas cosas. Habla de dar una contribución. Habla de dar una contribución. Una contribución, hermanos, significa dar o apartar algo para la obra de Dios. Es la contribución. Dar o apartar algo para la obra de Dios. Es el apóstol Pablo, de una manera genérica, habla de una contribución. En el versículo número, amados hermanos, capítulo 9, versículo 13. Yo les invito a que leamos el 13, para que vamos a ir leyendo versículos, hermanos. Y noten cómo el apóstol Pablo, de una manera genérica, dice, pues lo que tenemos que dar es nuestra contribución. Versículo 13, todo leyendo. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra, ¿qué, hermanos? De una manera genérica, el apóstol Pablo dice, lo que debemos dar es vuestra contribución para ellos y para todos. Dan a entender, para la obra de Dios, para que se sostenga la obra de Dios. El apóstol Pablo habla de una contribución. ¿Qué debo dar? Una contribución. Esa palabra de contribución es genérico, representa muchas cosas. Un ejemplo, hermanos, es el diezmo. Dentro de la palabra contribución se entiende que estamos contribuyendo. Contribución significa apartar o dar el diezmo. La Biblia enseña, cuando damos el diezmo, repetimos Malaquías 3:10 y dice, traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí. La contribución, puede pensar, hermanos, involucra los diezmos, cada uno de los diezmos. Tu contribución puede ser diezmos, hermanos. Cada uno dice traer, todos traer los diezmos al alfolí. Pero también, hermanos, la contribución puede entenderse también como una ofrenda. Damos diezmos, pero también se puede entender como dar las ofrendas. Hablando de los diezmos, porque a veces esto, hermanos, es un poquito de problema, porque dice, está en el Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle también que en el Nuevo Testamento, Jesucristo recalca que no debemos dejar de diezmar, sin perder la importancia de la vida cristiana, la santidad, la fe, la misericordia, la justicia. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? Que todos diezmaban, cumplían con el diezmo, pero descuidaban la fe, descuidaban la misericordia, descuidaban la justicia, descuidaban la vida cristiana. Y Jesús les lo corrige y dice, no, es necesario vivir una vida cristiana sin dejar de diezmar. Sigan haciéndolo. Jesús, hermanos, confirma que debemos seguir diezmando como en el Antiguo Testamento, porque esa es la forma de poder juntos sostener la obra de Dios. Hermanos, en Mateo 23:23, voy a leer, allá se encuentra lo que Jesús dice. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos estaban cumpliendo con sus diezmos como el Antiguo Testamento, pero dejáis lo más importante. No piense que solamente es diezmar y vive tú como quieras. No. Deja lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estaban descuidando la vida cristiana, aunque estaban cumpliendo con el diezmo. Y Jesús le dijo, esto es necesario hacer. Es necesario que nos mantengamos en una vida cristiana sin dejar de hacer aquello. No deje de diezmar, porque con eso juntos sostenemos la obra de Dios. Cuando uno lee Hebreos, que es del Nuevo Testamento, Hebreos te confirma cómo debe ser la mentalidad espiritual cuando traemos nuestros diezmos. Yo le entrego a una persona mortal mi diezmo porque lo entregamos en el alfolí. Y aquí lo administramos, hermano, lo administra gente mortal. Pero, hermanos, espiritualmente, tú al entregárselo, se lo estás entregando al Señor.
tú estás entregándole al Señor tu diezmo. Aunque lo ministran gentes mortales, pero tú se lo estás entregando espiritualmente a Dios. Eso dice Hebreos 7:8, es el Nuevo Testamento, donde también nos dice que debemos seguir diezmando y pensar de esta manera. Dice Hebreos capítulo 7, verso 8, he aquí, ciertamente, es una gran verdad, reciben los diezmos hombres mortales, el administrador, la gente que lo recibe, que lo administra, que ve que todo esté en orden, lo reciben gentes mortales, físicamente lo recibe gente mortal, pero allí, espiritualmente, uno de quien se da testimonio de que vive, lo recibe espiritualmente, se lo das a Dios. Espiritualmente tú se lo estás entregando al Señor, aunque en esta tierra lo ministra, ¿sí?, la administración de la iglesia, para que no falte nada. Pero hermanos, así tenemos que pensar. Físicamente lo entrego, y aunque gente mortal lo recibe, yo se lo entrego espiritualmente al Señor. Lo recibe Cristo allí, en el cielo Él lo está recibiendo, sea que sea. Mi contribución, que puede ser el diezmo, pero también puede ser la ofrenda. El apóstol Pablo habla que también mi contribución, así como puede ser el diezmo, puede ser una ofrenda. En el capítulo 8 de 2 Corintios, donde estamos leyendo, donde el apóstol Pablo enseña de cómo apoyar la obra de Dios, en el versículo 20 habla de que la contribución representa también una ofrenda. Es una palabra genérica, contribución, diezmo, ofrenda. Capítulo 8, verso 20, dice, hermanos, juntos acompáñenme, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta, ¿qué dice? Ofrenda, como abundante que administramos. Noten que el apóstol Pablo dice, administramos, porque en esta tierra lo administra gente mortal, pero lo entregamos al Señor, y tenemos que estar felices de entregar al Señor lo que es del Señor. Pero acá dice el apóstol Pablo que esa contribución es como una ofrenda. En cuanto a esta ofrenda, mi contribución puede ser un diezmo, mi contribución puede ser una ofrenda, pero también mi contribución puede ser un donativo por algo especial. Yo quiero dar un donativo. Hoy recibimos un donativo, hermanos. Hoy decíamos en los avisos, hermanos, de una manera u otra, que necesitamos 2 banquitas allá atrás, hermanos, y que caro están las bancas ahorita, y que lo más económico son 4,500 la banquita. Eso cuesta la banquita ahora. Nos costó 2,500 hace años, hermanos, ya subió casi el doble, pero ahora 4,500. Y hermanos, y después en la final del servicio, la hermana Janita me lleva un sobre, pastor, mire, aquí dijo este hermano un donativo de 2,000 pesos para ayudar a la banca. Este es un donativo, ¿sí? Una ofrenda en la que ponemos. Un donativo es porque es algo fuera de mi diezmo, de mi ofrenda, pero me fue bien, recibí algo, y un donativo al Señor, vendí algo o lo que fuera, un donativo que quiero dar, que quiero bendecir la obra para que se sostenga, para que tenga cosas. El apóstol Pablo también habla aquí de que también puede ser donativo, o sea, tu diezmo, ofrenda, donativos. Capítulo 8, verso 19, hermanos, lean el 19, y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar ¿qué, hermano? Donativo. Ahí está la palabra donativo. Este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para mostrar vuestra buena voluntad. Y ella habla de un donativo. Podemos, nuestra contribución, un diezmo, una ofrenda, un donativo, pero también puede ser una promesa. El apóstol Pablo habla de aquí que también puede ser una promesa, algo que tú le prometes al Señor y que tú se lo vas a cumplir, por algo se lo prometes. Y el apóstol Pablo habla que la contribución también puede ser una promesa. Capítulo 9, versículo 5. Vean el versículo 5, el capítulo 9, habla de una promesa. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes que prometida. Allá está la promesa, algo que tú prometiste, para que esté lista tu promesa.
como de generosidad y no como exigencia nuestra. La contribución, hermanos, puede ser también una promesa, como hacemos nosotros cada año. Tenemos una promesa para la obra de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios. Diezmos, ofrenda, donativo, promesa. Y hermanos, en la Biblia, hermanos, asoma también en el Antiguo Testamento incluso primicias. Hermanos, allá en Éxodo 23, 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. A veces hay primicias, hermanos, tu primer fruto, tu primer algo. Incluso, hermanos, hay hermanos que han dado, cuando empiezan a trabajar, los jóvenes dan su primer sueldo como una primicia a Dios para la obra. Es mi primicia para lo que fuera, para la obra, pero es una primicia, es lo primero que voy a recibir de Dios ya de aquí en adelante. Hermanos, esa es una contribución. Yo me pude pensar, ¿y habrá despensa también? Porque también recogemos despensa. Y hermanos, claro que sí, una contribución también puede ser la despensa que también uno trae. Y cuando leemos 1 de Juan 3, 17, hermanos, escuchen solamente esto y apliquémoslo en la despensa. Si alguien tiene bienes en este mundo y ve que su hermano está pasando por necesidad, hay una persona que tiene posibilidad y una persona que tiene necesidad, y no se apiada de él, misericordia, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Y acá nos habla, hermanos, de que si alguien tiene posibilidad para bendecir a alguien que tiene necesidad, debemos hacerlo. Debemos tener misericordia, debemos tener amor cristiano. Y allá entra el porqué traemos un artículo de despensa, porque alguien puede estar necesitado de la iglesia, porque alguien puede necesitar ese jaboncito, ese kilo de azúcar, ese arroz, ese artículo que traemos. Por eso, hermanos, la Biblia le enseña, amados hermanos. Así que el apóstol Pablo, si nos preguntamos qué debemos dar vuestra contribución, que puede ser el diezmo, la ofrenda, la promesa, un donativo, la primicia, una despensa. Eso es lo que sostiene la obra de Dios. ¿Quiénes lo deben dar? Todos, cada uno. Cada uno debe dar, hermanos. La tercera pregunta es: ¿cómo debemos dar? ¿Cómo debo dar? Y cuando leemos 2 Corintios 9:7, vamos a volver a leerlo, 2 Corintios 9:7 nos enseña cómo debemos dar. Leamos otra vez 2 Corintios 9:7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si me pregunto cómo debemos dar, aquí la respuesta es: como propuso en su corazón. Como propuso en tu corazón. Cada uno, no hay, hermanos, un estándar para ser igual. Tú sabes lo que puedes dar. Cada uno dé, pero como propuso en su corazón. ¿Cómo debo dar? Como proponga mi corazón. De entrada te dice: no con tristeza. No con tristeza. Si vas a dar con tristeza, Dios no. Acuérdate que lo estás dando a gente mortal aquí en el mundo, pero lo está recibiendo Dios. No lo va a recibir espiritualmente el Señor, aunque lo estés dando. No con tristeza, ni tampoco por necesidad, como acá dice, porque ni modo, no me queda otra. No es la forma. De entrada acá te dice cómo no debemos dar. No con tristeza ni por necesidad. ¿Cómo debo dar? Tampoco acá nos enseña que tampoco lo hagamos como una exigencia. Es que me exigen. No es exigencia. Capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5 dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia nuestra. No piense que es una exigencia el diezmo, la ofrenda, el donativo, la promesa, la primicia, la despensa. No lo des ni con tristeza, ni lo des por necesidad, porque no te queda otra, ni tampoco con una exigencia. No, de entrada te dice que eso no es la forma. ¿Cómo debemos dar? Como propuso en mi corazón, de una manera generosa, que haya generosidad, con gozo, con agrado,
con honor de poder participar de este ministerio. Gracias, Dios, que me permites participar y dar para tu obra, y conforme a mi fuerza. Así como debemos dar, con generosidad, con gozo, con agrado y con una bendición de dar, y conforme a mis fuerzas. Eso dice el capítulo 8, verso 2 al verso 4. Voy a leer. Ahí están las características, cómo debemos dar nuestra contribución, hermanos. Capítulo 8, verso 2 al 4. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para la obra, para los santos, para el reino del Señor. Y aquí en estos versículos aparece cómo debo dar. Primero me dice abundancia de gozo, ¿sí? Generosidad, versículo, riqueza de su generosidad. Versículo 3, con agrado. Versículo 3 dice con agrado. Versículo 4, que sea un privilegio, que sintamos un privilegio darle al Señor. Versículo 3, conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de mis fuerzas. Y quiere decir esto, hermanos, no lo mínimo. Cuando dice, ponle más fuerza, toda tu fuerza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el mínimo o el máximo? El máximo, ¿verdad? Con toda mi fuerza. No, es que ya puse todas mis fuerzas. Está dando, que es lo máximo, conforme a tus fuerzas, no el mínimo, sino al máximo. Dice, y aún más allá de las fuerzas. Es muy claro, muy hermoso, hermanos, poder saber cómo la Biblia habla acerca de cómo la contribución unidos como iglesia apoyamos para que la obra de Dios continúe, hermanos. Debemos dar con generosidad, con gozo, con agrado. Es un honor poder dar conforme a nuestras fuerzas, hermanos, lo máximo que pueda yo dar. Y también nos dice que de buena voluntad y un anhelo de hacerlo, que incluso anhelemos dar, una buena voluntad y anhelo. Capítulo 9, versículo 2, nos habla de dar de buena voluntad y con anhelo. Pues conozco vuestra buena voluntad. Noten cómo están dando, con buena voluntad, la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, allá habla del anhelo, vuestro anhelo ha estimulado a la mayoría a que dé también así. Había buena voluntad y un anhelo de poder dar al Señor, amados hermanos. Pero también el apóstol Pablo dice que demos con libertad. Con libertad. Es tu Dios, es tu Señor. Dale al Señor lo que tú quieres darle al Señor. Hay una libertad para ti de poder darle a Dios, que estés tú satisfecho, que estés bendecido, que te sientas bien con tu Padre Celestial, que te sientas bien con tu Dios, que te sientas bien con tu Señor. Hay libertad, hermanos. Por eso no es parejo. Por eso, hermanos, no es que uno da lo mismo. No, hay libertad. Que tú estés gozoso, que esa generosidad, que te sientas bendecido. Hay libertad para esto. Capítulo 9, versículo 13, habla de la liberalidad de dar, hermanos, libremente, amados hermanos. Mi diezmo, mi ofrenda, mi donativo, mi primicia, mi promesa, mi despensa. Capítulo 9, versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, o sea, la experiencia de dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. Hay liberalidad, hay libertad de poder contribuir para la obra de Dios. Libremente, hermanos. No tienes por qué ponerte celoso si alguien da más o reírte porque alguien da menos. No, hermanos, tú darle al Señor libremente, que te sientas bien con Dios, tu contribución para el Señor, hermanos. Ahora, ¿para qué sirve la contribución? La cuarta pregunta, ¿para qué sirve esta contribución? Y hermanos, el apóstol Pablo nos dice aquí en el capítulo 9, versículo 12, ¿para qué sirve? ¿Sí? Que es lo que dice Malaquías 3:10, es lo mismo.
Capítulo 9, versículo 12 de 2 de Corintios nos dice: ¿para qué sirve mi contribución? Sirve, hermanos, para suplir necesidades y sostener la obra de Dios. Sirve para suplir necesidades de la obra de Dios y para dar mantenimiento y crecimiento a la obra de Dios. Dice el versículo 12, capítulo 9: porque la administración de este servicio no solamente, noten la palabra, no solamente suple, noten, ¿para qué sirve? Para suplir lo que a los santos les falta para la obra. Sirve para suplir lo que falta en la obra, sino que también abunda lo que tú das, sirve para abundar en acciones de gracias, porque con ello se obtienen muchas cosas para la obra de Dios. Con lo que damos se compran cosas, con lo que damos avanzamos, con lo que damos bendecimos, con lo que damos vamos viendo cómo la obra va creciendo, se va sosteniendo. Qué hermosamente, hermanos, cuando se estudia y se ve, hermanos, la palabra de Dios, como el apóstol y como Dios enseña que juntos contribuimos para el sostenimiento de la obra. Decimos: hermosamente el Señor nos habla. De qué manera toca nuestro corazón para que podamos juntos seguir sosteniendo la obra, para que podamos suplir lo que falta, para que podamos crecer juntos como iglesia, para que todo esté bien. Malaquías 3:10 dice una parte, dice Malaquías, para que haya alimento en mi casa, para que no falte nada en mi casa. Para eso sirve, para que haya para todo lo que se necesita en mi casa, para que haya alimento, para que esto siga adelante, hermanos. Ahora, ¿qué obtengo? La última pregunta y finalizo. ¿Qué obtengo como cristiano personalmente con mi contribución? ¿Qué obtengo? ¿Qué Dios me da o qué Dios me promete, me garantiza si pongo a mi fe a prueba? Mi fe. ¿Qué obtengo? Y hermanos, de entrada, lo que obtenemos es una satisfacción de darle al Señor, a mi Dios y a mi Señor, lo que debo darle. Una satisfacción de que agrada a Dios, que glorifica a Dios y obedezco a Dios. ¿Qué obtengo personalmente? Una satisfacción. Pero también lo que obtengo es que con mi contribución estoy agradando a Dios. Con mi contribución estoy glorificando a Dios. Con mi contribución estoy obedeciendo a Dios. Capítulo 9, versículo 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios se agrada de lo que estás haciendo. Dios ama al dador alegre. Estás agradando a Dios cuando estamos dando nuestra contribución. Estamos agradando a Dios. Nos sentimos satisfechos de hacerlo. Nos sentimos en paz, contentos de hacerlo, amados hermanos. Salimos satisfechos, bendecidos. De esta manera agrado a Dios. Pero también, hermanos amados, el capítulo 9, versículo 13 nos dice que con eso glorificamos a Dios y obedecemos a Dios. Capítulo 9, versículo 13. Pues la experiencia de esta administración, cuando tú das la contribución, dice: glorifican a Dios. Lo que obtenemos es que a través de mi contribución glorifico a Dios. Por la obediencia, estoy obedeciendo a Dios, por las profecías del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Cuando doy mi contribución, estoy glorificando a Dios, estoy obedeciendo a Dios, agrado a Dios, me siento satisfecho, amados hermanos, en lo personal. Pero Dios hace algo conmigo. Esto es mi sentir, me siento tan bien haciéndolo. Pero aparte, Dios hace algo conmigo. Me bendice espiritualmente y me bendice materialmente. Dice el capítulo 9, verso 11 y verso 10. Voy a leer el verso 11 primero, amados hermanos. Cuando nosotros damos nuestra contribución, Dios nos bendice, hermanos, espiritualmente, para que estéis enriquecidos en todo
Noten, la contribución que hace en mí me enriquece espiritualmente. Para que estéis enriquecidos, está hablando de una riqueza espiritual. En todo te sientes bendecido, gozoso, alegre, espiritual. Para toda la liberalidad, porque con liberalidad has dado al Señor, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y agradecemos a Dios la oportunidad de hacerlo. Me enriquece Dios, hermanos. Mi espiritualidad crece. Me enriquece Dios espiritualmente. Pero también me bendice materialmente. Este Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos dice en el versículo número 10 del capítulo 9: el que da semilla, está hablando de Dios, el que siembra y pan, y que da pan al que come, está hablando de Dios. ¿Qué va a hacer con los que dan su contribución? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará. 3 cosas que Dios te dice para bendecirte materialmente. Te voy a proveer. Este Dios que da todo, yo te voy a proveer. Tú contribuye, yo te voy a proveer. Yo te voy a multiplicar y yo te voy a aumentar. Te bendice materialmente, te provee, te multiplica y te aumenta los frutos de vuestra justicia. El capítulo 9, versículo 8, dice lo mismo de lo que Dios hace cuando damos nuestra contribución. Capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios. Sabemos que Dios es poderoso para hacer. ¿Qué va a hacer? Que abunde en vosotros toda, ¿qué, hermanos? Vas a ser rico espiritual. Al dar tu contribución te sentirás espiritualmente bien, bendecido. Tu vida cristiana será bendecida, pero también tu vida material. Dice, a fin de que teniendo, Él te dice, vas a tener siempre todas las cosas, todo lo suficiente en lo que tú necesites. No te va a faltar. Esa es palabra de Dios, amados hermanos. Yo quiero concluir, hermanos, porque esto también es parte de lo que en este mes cerramos. La iglesia de Dios se sostiene cuando juntos contribuimos para el sostenimiento de la obra de Dios. Juntos contribuyendo para la obra de Dios. Yo quiero terminar que nos pongamos de pie y leamos el capítulo 9 y el versículo 6. Puestos de pie, dejándole a cada uno, hermanos, como cristiano, esa liberalidad. Acuérdense que somos libres. Usted intenta ser libre para darle al Señor lo que quiere darle al Señor. Sea diezmo, sea su ofrenda, sea su primicia, sea su donativo, hemos visto que es una gran bendición. Nada más el apóstol Pablo como que termina diciendo y da una conciencia. Si tú siembras poquito, pues lo que vas a recoger es poquito. Pero si tú siembras en abundancia, lo que vas a recoger es abundancia. Te lo dejo a ti. Y cada uno como cristiano tome lo que tenga que tomar y desee y haga lo que tenga que hacer. Todo leyendo el capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y que juntos, hermanos, sigamos contribuyendo para sostener la obra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tu mensaje. Gracias porque nos has enseñado amorosamente, de una manera muy hermosa, Padre, cómo contribuir para sostener la obra tuya acá en la tierra. Gracias por este privilegio, Padre. Nos dejas la libertad, Señor, de que podamos escoger la bendición que queramos tener. Si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Si sembramos generosamente, generosamente también segaremos. Que Padre Santo, esta es una prueba de fe. Que pongamos a prueba nuestra fe. Tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Gracias por esta gran bendición. Pero que todos, gozosos y felices, contribuyamos, Padre, juntos
para sostener la obra tuya aquí en la tierra. Gracias por tu iglesia DCN, gracias por la gran hermandad, gracias porque estamos juntos en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor, para que tu obra se sostenga. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesús decimos todos, amén, amén. Bendita la palabra de Dios, hermanos. Por favor, siéntense y sigamos alabando al Señor.